Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por supuesto. Plasma gel. Ujú. Siempre hablamos de PRP, de plasma rico en plaquetas, tanto para la parte de mejorar el colágeno, la elastina en la cara, en los brazos, en distintas partes del cuerpo, en el pelo. ¿Pero qué es el plasma gel? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, en principio el plasma gel es PRP, o sea, es plasma rico en plaquetas, que como ya habíamos explicado, se obtiene de nuestra propia sangre. Las plaquetas que se sacan como células madres, se comportan como células madres, tienen distintas aplicaciones y creo que en el programa anterior comentábamos que ha habido como una especie de boom del PRP después de estos tratamientos que han hecho los jugadores de fútbol en el Mundial para reparar músculo. Al decir que son células que se comportan como células madres, es que en el lugar donde se las colocan es como que entre comillas copian el tejido en el cual se lo colocan. O sea, músculo se lo utiliza para mejorar la piel, para mejorar el colágeno, la lozanía, la firmeza, la turgencia de la piel, de los tejidos en general. En odontología se la utiliza también para mejorar tejidos blandos, por ejemplo en espacios desdentados en donde hay una encía muy móvil, se la rellena y se la estimula con el PRP, pero puntualmente lo que decís del plasma gel, se podría decir que es como un subproducto del PRP, porque lo que se hace es someter al mismísimo plasma rico en plaquetas a un proceso en el cual se lo gelifica, es un proceso físico, se lo gelifica, se obtiene un gel, es como una especie de crema, se lo obtiene más denso, y en estética se lo utiliza para rellenar los surcos, el surco nasogeniano, alguna depresión que existe en la piel, a veces disimular depresiones, por ejemplo, por acné, alguna cicatriz. Y odontológicamente hablando, lo que yo decía, por ejemplo, es mejorar o dar más volumen a la arcada dentaria cuando, sobre todo en el maxilar inferior, hay lugares en donde no tenemos hueso, no hay anclaje, entonces se hace este relleno de la misma forma que se rellenan los surcos y las arrugas profundas, se lo coloca y realmente el resultado, desde el punto de vista práctico, porque no solamente oficia como relleno, sino también con las propiedades del plasma rico, que es de regenerar tejidos. Esta es la función del plasma gel. Adriana, cuando hablas, por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, la gente que se le retrae las encías, Sí. el hueso y no pueden ponerse una prótesis. Sí. ¿Esto qué hace? Se las rellenaría esas encías. ¿Esto tiene un tiempo de duración? O sea, obviamente lo rellena. Recordemos que esto es un relleno, sobre todo para la gente que lo usa para arrugas o para otras distintas cosas, que es un relleno biológico. Así es. Porque venimos escuchando tanto en tantos lugares estas, generalmente artistas y no artistas, con metacril o otras cosas que pueden ser peligrosas por el tema de... Sí, del del lugar donde se rechazo, lo de la ponen. migración, de una serie de circunstancias que le puede pasar al organismo, que son peligrosas. Esto, tanto sea como para rellenar, por ejemplo, una arruguita, el surco nasogeniano, alguna depresión que exista en piel, esto no tiene ningún tipo de contraindicación, ningún tipo de problema, porque es autólogo, está hecho con la misma sangre del paciente, no puede haber contagios de ningún tipo. Pero no solamente cumple la función de relleno, sino la función primaria que tiene plasma rico en plaquetas, que es la de regenerar y recomponer tejidos. Entonces, desde el punto de vista de la duración, es algo que se puede repetir, pero mientras permanece en boca, está actuando precisamente como el PRP o plasma rico en plaquetas, entre comillas, siempre digo porque la palabra científica no sería eso, copiando el tejido donde se lo coloca, regenerando, por ejemplo, la boca, hueso y encía, por ejemplo, en la cara, mejorando el colágeno, la elastina y el espesor del tejido facial, ¿no es cierto?
Hablando de desayunos, ¿cuáles son las nuestras? Todas. ¿Y estas? Para allá. Eduardo del Talar nos pregunta si sirve para la calvicie total el plasma. Se lo emplea, a ver, la calvicie total, en donde el bulbo piloso ya no está, es muy difícil, prácticamente es imposible de recomponerlo. Eso no quiere decir, decimos que no hay enfermedades sino enfermos, que exista personalmente alguna capacidad de respuesta en donde este aparente milagro se pueda llegar a dar. Como es algo realmente bastante inocuo, no es doloroso, no es costoso, habría que ver el caso especial de una calvicie, lo que se llama calvicie total, y de cuánto tiempo de duración. Esto también lo explicaba Leonor, que se dedica un poquito a recuperar el cuero cabelludo. No sería extraño, se puede testear en un determinado lugar cuál es la respuesta y el estado del bulbo piloso de Eduardo, creo, ¿no? Sí, muchas veces que se cree que el bulbo murió y en realidad está como aletargado. Muchas veces esto es una buena solución, pero de acuerdo al estado donde se encuentre la calvicie, nos va a dar mayor o menor resultado, claro que Cuando sí. tenés un surco, por ejemplo, o peribucales, Sí. vos lo rellenás con plasma gel, ¿qué ocurre? ¿Desaparece esa peribucal? El peribucal, eso que muchos le llaman código de barras, que son las rayitas que se forman todo alrededor de la boca, se los rellena con plasma gel y es como que se planchan. Pero al mismo tiempo, insisto, no es solamente un relleno inerte, como se puede hacer con ácido hialurónico o cualquier otro tipo, metacril o lo que fuere, sino que también está cumpliendo el proceso regenerativo de los tejidos y ver realmente el resultado, que también depende del tipo de piel, que el resultado sea más llamativo y que luzca más, y también de la cantidad de relleno natural que tenga esa piel, el grosor del tejido que tenga o tejido de soporte. Esto se rellena y a veces es necesario repetirlo, sí, de acuerdo al caso, pero no nos olvidemos que mientras tanto está generando, no es algo inerte, es algo que está trabajando sobre nuestro tejido, regenerando, por ejemplo, en este caso, el colágeno y la elastina. O sea, sería algo parecido al hialurónico, pero natural, pero a su vez ese gel, plasma gel que te metes Tiene en el ese efecto surco, regenerador, sí. a medida que se va resolviendo, a su vez va regenerando lo que estaba antes. Exactamente. Con lo cual, me imagino que al cabo de 2 o 3 o 4 procesos, esa peribucal va a ir desapareciendo ya naturalmente sin necesidad de seguir inyectándole algo. No, obvio, o sea, conforme pasan los años y el organismo va presentando sus signos de deterioro, alguna vez, obvio, conforme pasan los años, va a haber que volver a hacer una aplicación. Pero si esto fuese tan efímero, no se lo utilizaría para reparar tejidos, y vuelvo a poner el ejemplo, un músculo, en el caso de este jugador que se recuperó también, no sería un recurso válido, ¿no es cierto? Realmente cumple la función reparadora, que como esto surgió inicialmente, que era para reparar tejidos y lesiones, que después, a medida de que se lo fue usando, se lo llevó a la estética. Recordemos que también es muy usado, sin que se comente, en los casos de problemas de una rotura de una tibia, de un peroné, cuando tienen que devolver a la rehabilitación de esos huesos. Se inclusive usa en articulaciones. Cuando contaba el doctor Isanzo, que también se usa mucho para que reaparezca ese cartílago que desapareció en las rodillas, que es producto de la artrosis, por ejemplo. Totalmente, o sea, al decir que es un regenerador y que copia en el lugar donde se coloca el tejido que se coloca, te imaginas que tenemos prácticamente todo el territorio del organismo y de todos los órganos y tejidos, como para, más que órganos, tejidos, como para poderlo reparar. Y cuando hablamos de cara, o sea, el procedimiento te sacan sangre, le hacen un procedimiento especial, de eso sacan el plasma
Y te lo vuelven a inyectar. Eso duele. O sea, se saca el plasma, que se llama plasma rico en plaquetas, porque sobre la base del plasma es como que se pescan las plaquetas. Eso sí se inyecta y no es algo doloroso. No es para nada doloroso. O sea, como una mesoterapia que te hacen con tu propia Es una mesoterapia. O sea, en el caso del rostro que me estás diciendo, es como una mesoterapia. ¿Y en boca? En boca se lo coloca en encía, por debajo de la encía, entre la encía y el hueso, ya sea como plasma gel para regenerar, e inclusive en los momentos de hacer un implante, por ejemplo, es de muchísima utilidad colocar en el hueso, en el momento que se coloca el implante y a posteriori, el PRP, más que el plasma gel, en este caso el PRP, para que ese implante se fije mucho mejor.